Bien, bueno, hola de nuevo a todos. En la sesión de hoy me gustaría dedicar unos minutitos al inicio, si les parece bien, para aclarar cualquier posible duda de los criterios de evaluación que les compartí la semana pasada, que tienen, les recuerdo también, a través de nuestro chat grupal y tienen también en la página del Padlet, ¿sí? Hasta abajo a la derecha lo van a conseguir. Entonces, quizá un par de minutos por si hubiese alguna duda de aquellos que están aquí en la clase y también recordarles a aquellos que ven la clase diferido que me pueden contactar o bien a través de email o bien a través del chat para hacerme cualquier pregunta. Después de esta primera parte, me gustaría proponerles un pequeño ejercicio respecto a la sesión de hoy que podremos hacer si quieren y tienen tiempo incluso durante la clase, pero también después de ella. Y bueno, dedicaremos el resto de la sesión a discutir evidentemente el tema que tocaba el día de hoy, que tendría que ver con el giro social, el así llamado giro social o el énfasis colaborativo de ciertas prácticas artísticas contemporáneas. De cara un poco, preparando el terreno a la última sesión de la próxima semana respecto a el auge de ciertas tecnologías y mediaciones digitales en esas prácticas de colaboración precisamente del arte contemporáneo. Con eso estaríamos cerrando nuestro curso, ¿sí? Entonces, digamos que el tema de hoy, si bien no voy a hacer énfasis en el asunto tecnológico, prepara el terreno un poco para esa última sesión de la próxima semana. ¿Ok? Dicho esto, pues no sé, ustedes dirán, ¿tienen dudas, comentarios, ideas que quieran adelantar o sugerir respecto al asunto de la evaluación? ¿Han podido pensarlo? ¿Han podido preparar quizá algún adelanto? No sé. Hola, profe, ¿cómo está? Pues de mi parte, he pensado, la pregunta que se deja allí para el trabajo final me deja muy pensativo. Me parece una pregunta no tan fácil de abordar, y entonces yo creo que en lo particular me iré un poco más por el tema, digamos, de una obra que quisiese hacer tal vez entre fotografía, video. Eh, y pues obviamente con su contenido escrito va un poco de la mano con el ejercicio que monté eh, en el Padlet, un poco con todo el tema corporal. También entendiendo pues que para mí alude un poco, como allí mencioné, al tema de la memoria, también como aludí un poco al yo soy, como a quién soy y demás, ¿no? Va como girando en un poco de todo eso. eh, Podría decir que es como el principio, ¿no? El inicio del por qué a mí me ha generado como todo este movimiento en mi cabeza, pero cuando leí la pregunta es como que si me hubiese abierto una nueva posibilidad, ¿no? Dentro de lo que me estaba planteando. Pero pues quería decirle que sí va por ese camino, y como le dije, va un poco por ese apartado de la corporeidad de mi persona. Tal vez puede que algo suceda en el camino porque estoy dejando como un poco abierto el asunto para que sucedan cosas. No quiero como limitar algo y sé que puede sonar un poco a divagar, pero no quiero como cerrar, ¿no? El proceso creativo. Eh, y pues nada, es como mi feedback respecto a lo del tema. Bien, hola, Isaac, gracias. No, por supuesto, está muy bien. Si alguno de ustedes quiere tratar de juntar el ejercicio previo, el de la bitácora, como parece que propone Isaac, y retomarlo o incluso reelaborarlo y en función de eso armar la evaluación final, también está muy bien. ¿Sí? Belén y en fin, las otras personas que han compartido sus trabajos de aquella bitácora, Gerardo, en fin, pueden hacerlo de alguna forma. ¿Sí? Si les interesa, si creen que ahí hay algo que pueda valer la pena para la evaluación final. Tanto en la opción de ejercicio plástico, que es lo que me parece que va a hacer Isaac, como en la opción del ejercicio escrito, digamos, ¿sí? Entonces, sí, si creen que pueden, digamos, matar dos pájaros de un tiro haciendo eso, es bienvenido también el esfuerzo, ¿sí? Así que suena bien, Isaac. Sí suena por ahora un poco abierto, quizás si la semana que viene tienes ya alguna idea más clara, valdría la pena que la vuelvas a compartir, ¿sí? Sí, profe, yo creo que antes de que finalice la semana, yo no sé, lo subo al Padlet o se lo envío, no sé qué prefiere usted, pero yo creo que ya antes de esta semana ya voy como con un tal vez como una primera revisión porque quisiese ver como por qué camino va.
como una idea, ¿no? Un bosquejo de lo que va y pues hacer el envío y no sé si en el resto de la semana pues se vaya a transformar, no lo sé. Envíamelo mejor. En vez de subirlo al Padlet, envíamelo directamente y lo vamos conversando y ya la semana que viene retomamos. ¿Sí? Ok, Tú y profe, todos aquellos que quieran hacerlo. Gracias, Isaac. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea o pregunta antes de entrar a la sesión? Hola Renato. Bueno, yo tengo dos ideas. Todavía no las he desarrollado. Una tiene que ver con la fotografía, la reapropiación. Quiero trabajar el tema de la silla, que lo trabajó Cosut y Antonieta Sosa. Y bueno, ahí quiero meter unas cosas que tienen que ver, que trabajamos en clases con el arte político, el arte social. Y la otra idea es un performance, que es una conversación de arte contemporáneo que lo voy a hacer junto con otro artista. Pero bueno, no las he desarrollado ninguna de las dos, quiero investigar un poquito más y ver por cuál me voy. Hola Belén, gracias. La segunda suena muy bien. Digo, la primera también, pero me parece más tentadora la segunda. Quizá en particular porque estoy pensando hoy como en el enclave del tema que nos convoca en esta sesión, ¿sabes? Que tiene que ver con esa colaboración y así. Pero bueno, no te dejes llevar por eso. Si tú crees que la otra experimentación de la fotografía y el asunto de la reapropiación vale más la pena para ti, adelante, ¿eh? Cualquiera de los dos suenan bien. Am, Creo que valdrá la pena en ambos casos, eso sí, Belén, que hagas un buen texto que acompañe, ¿no? Esas prácticas, cualquiera de los dos, ¿no? Que es breve, claro, pero que dé cuenta, digamos, de manera clara de lo que te interesa poner en marcha allí, digamos, en ese ejercicio, ¿sabes? Pero suenan muy bien ambas, Belén. Ok, gracias. Ujú. No, a ti. ¿Alguien más? Y con eso damos paso a la sesión. Si no tienen, si nadie ha pensado todavía el asunto, no pasa absolutamente nada, todavía tienen tiempo, prácticamente un mes para la entrega, entonces pues piénsenlo con calma, les repito, mi email y el chat está disponible para que me escriban en cualquier momento para dudas o lo que sea. Y bueno, tomen en cuenta eso sí, que la última oportunidad de hacerlo en vivo en clase será la siguiente semana, así que es nuestra última sesión, ¿vale? Pues bien, en función de eso, lo podemos ir revisando sobre la marcha. Bien, pues listo. Con eso cerramos, si quieren, y el asunto de la evaluación y pasamos a la sesión de hoy. Recordarán que, o si habrán revisado el cronograma, teníamos para hoy dos sets, dos muy cortos ambos, pero bueno, quizá densos, cada uno a su manera. Y les había advertido que quizás hacía alguna dinámica donde les pedía dividir las lecturas, que algunos se hicieran cargo de unas y otros de otras, y decidí que realmente, o pensé más bien, que realmente no tendría mucho sentido hacer eso en una sesión donde vamos a hablar de la colaboración, ¿no? Es decir, como dividir al grupo para que unos se encargaran de una cosa y otros de otra. Y preferí más bien, y es lo que les voy a proponer ahora, que hagamos un ejercicio ahora en vivo, quienes puedan, a quienes su internet se los permita, que puede quedar abierto para continuarlo durante esta semana para prepararnos para la última sesión, digamos. Un ejercicio que haga énfasis más bien en el asunto colaborativo, precisamente, del pensar y del hacer, ¿no? El arte. Les voy a compartir pantalla para que entiendan por dónde voy. Si van a nuestro Padlet, verán que subí ya, aquí está, al final de todas las lecturas, y conectadas a estas dos precisamente, compartí este pequeño post que dice Pad de escritura colaborativa, es un enlace, si hacen clic en él, debería abrirse, y ustedes deberían poder ver ya esa pantalla. Les voy explicando. Lo que van a ver allí es una suerte de board colaborativo para escritura e interacción digital. Ya pueden verlo, ¿no? Una suerte de hoja de Word en blanco. ¿Se ve? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Vale, gracias. Está la pantalla, entonces, debería aparecerles algo así. Insisto, es una suerte de página en blanco que nos va a permitir tomar notas y hacer alguna dinámica como de escritura coral, ¿sí? Yo sugeriría que empecemos ya durante la clase y que quede abierto para que a lo largo de esta semana quien quiera se pueda ir sumando y completando. También las personas que ven en diferido
las sesiones que puedan participar, ¿no? Aunque no estén aquí en este momento. ¿En qué consiste esto? Es una plataforma muy simple, en realidad, bastante rudimentaria incluso. Pueden acceder a ella quienes estén ya con conexión a internet y a la liga en cuestión. Pueden entrar, porfa, y acá arriba, de hecho, hay ya personas que se están sumando. Acá arriba a la derecha hay un dibujillo con estas personas. Si hacen clic allí, va a aparecer este panel donde cada quien puede poner su nombre. Yo ya aparezco con un nombre y con un color. Pueden cambiar su nombre, ¿sí? Lo que quieran. Pueden cambiar el color también de sus contribuciones, de modo tal que siempre vamos a ver según quien vaya anotando. Por ejemplo, Verónica ya se apuntó con un color. Siempre que alguien escriba va a aparecer, más que su nombre, va a aparecer un bloque de color ahí. Esta persona, que no sé quién es, ya está haciendo cambios y de eso se trata, ¿sí? ¿Cuál es mi propuesta? Yo he tomado... Perfecto, sí, sí, vayan probando y escribiendo lo que quieran. He apuntado ya aquí un par de ideas, que son estos dos párrafos que ven aquí arriba, que son ideas tomadas, no son citas exactas, son más bien paráfrasis tomadas de los dos textos que les propuse para el día de hoy. El de Nicolas Bourriaud por una parte y el de Claire Bishop por otra. En función de esas dos ideas y de esos dos comentarios que ven allí, lo que les sugiero es que ustedes también se sumen a este documento y vayan tomando notas. Compartan sus apuntes de las clases, si se puede, de una vez en vivo, lo que quieran, ideas, preguntas, comentarios. Si algo no se está entendiendo, déjenlo por escrito allí. Si alguna idea les parece sugerente y les parece que vale la pena discutir la profundidad, apúntenla aquí también, por favor. Es decir, apropiense de este espacio como si fuese una suerte de libreta de apuntes viva, ¿sí? Que podamos ir viendo todos a la vez. Bueno, yo menos que ustedes porque estaré dictando la clase, pero la idea es que ustedes puedan también como sostener un intercambio aquí mientras eso ocurre. Después de la clase, este espacio sigue abierto y sigue editable, no hay que registrarse, no hay que hacer nada, de modo tal que si alguna idea quedó por allí flotando y quedó pendiente, denle continuidad, por favor, en el resto de la semana, ¿sí? Sobre todo, si logran leer el texto final respecto a las tecnologías, verán que hay allí muchos cruces con lo que estaremos discutiendo hoy. Entonces, pues podríamos aprovechar esta plataforma, ¿no? Para de alguna manera darle el cierre al curso, compartiendo notas y compartiendo impresión. De modo tal que quede abierto, es un ejercicio, digamos, que es bastante impredecible, ¿sí? Y es un poco la apuesta de la clase de hoy, ¿sí? Por, digamos, ejercitar la propia dinámica de la colaboración y del intercambio, ¿sí? Del intersticio social, diría Burger. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Conocían la plataforma? ¿La habían visto o usado alguna vez? No, en mi caso no. Es una suerte de estos documentos donde se puede, ¿no? Compartir en vivo y editar colaborativamente, es bastante fácil de usar. Entonces, bueno, ahí queda. Porfa, desde ya comiencen a utilizarla como quieran y mientras más comentarios mejor. Y otra cosa, y esto es fundamental, voy a regresar para que vean lo que voy con este comentario. Alguien, Gerardo, porfa, tú que tienes un color muy, muy distinto. Puedes escribir dentro de mi cita en cualquier parte donde quieras. Rompe el bloque de color de mi cita con alguna palabra o lo que quieras. Eso, gracias. Esto que está ocurriendo aquí con Gerardo es lo que me gustaría que pase a lo largo del documento. ¿Sí? Que no sientan pena como intervenir en lo que ha escrito el otro. ¿Sí? Que no nos quedemos como con bloques muy limpios, ¿sí? Y autocontenidos donde cada quien dijo algo y ya, sino que más bien haya interacción y precisamente grietas, ¿no? Quiebres. Entonces, de nuevo yo podría volver a escribir aquí, ¿no? Yo que sé, algo que me permita, ¿no? Intervenir en las discusiones de los demás. ¿Sí? ¿Se entendió? Vale, gracias Gerardo. Perdona que te haya usado de como. Voy a borrar esto para no confundir y ya empiecen a, como gusten, a utilizar el espacio. Bien, dicho esto, entonces, me gustaría pasar a la discusión de los textos. Si pudieron leerlos, estupendo. Si no, yo voy a tratar de reconstruirlos brevemente, sobre todo porque ambos forman parte de una suerte de programa teórico bastante claro y ya bastante difundido dentro del espacio académico y dentro de la crítica sobre el arte contemporáneo, que tiene que ver con esa dimensión experimental que ciertas prácticas artísticas entre finales de los 90 y principios de los 2000 comenzaron a poner en evidencia a través de ejercicios que giraban en torno a
la colaboración con otros agentes que en principio podrían ser considerados como no artísticos, entre comillas, con la precaución que esa supuesta artisticidad o no artisticidad tendría en un curso como este, ¿no? Donde ya hemos insistido constantemente, ¿no? En ese carácter indisciplinado de alguna forma de esas prácticas y su insistencia en quebrar esos límites, ¿no? Con miras a colaborar y a producir espacios de experimentación intermedios, ¿no? Indeterminados, incalculables. Entonces, ese momento, digamos, como esa suerte de espíritu de época en el cambio de milenio, ¿no? Que permitía hacerse cargo, pues, de esa vocación social, es de lo que dan cuenta estos dos textos que les pedí que leyeran, ¿sí? Uno muy famoso, debido a una exposición que se produjo también a mediados de los 90, y otro casi de una década después, es un experimento ya mucho más dentro del campo de la academia, una conferencia que se dictó y que, bueno, devino un material, una referencia fundamental y que ha sido editada y reeditada en múltiples ocasiones, ¿sí? Sobre eso vamos a hablar entonces a continuación. Alguien pregunta en el chat, creo que ya respondieron tu duda, ¿no? María, puedes entrar al Padlet y ahí lo consigues. Si quieren se los paso por aquí. Ahí lo tienen. Para quien no logre entrar, ahí está la dirección. Bien, bueno, entonces. Me gustaría entonces empezar nombrando esas tres categorías, digamos, que suelen utilizarse para entrar a esta discusión. No es que sean exactamente sinónimos, pero sí que han sido utilizados como términos intercambiables, como términos que más o menos construyen un horizonte en común, como términos que de alguna forma dan cuenta de un mismo tipo de fenómeno o de interés, ¿sí? De insistencia, ¿sí? En esa sociabilidad de lo artístico. Estética relacional es casi una etiqueta ya, digamos, que se utiliza para este tipo de práctica, quizá bastante ya outdated, ¿no? Como fuera de uso, ¿no? Ya quizá no es tan común referirnos a este tipo de prácticas así, pero sí que ha quedado como una etiqueta dentro de ese reservorio teórico, ¿no? De la academia y de la crítica del arte. Giro social también, quizá con menos claridad, pero también se ha convertido ya en una suerte de nombre que nos permite cifrar cierto tipo de prácticas o al menos cierto tipo de metodologías también de esas prácticas, es decir, cierta disposición de algunos artistas frente a su manera de obrar, ¿no? Más que un tipo de práctica en particular, tendría que ver con una manera de hacerlo, ¿no? Una manera de producir esos experimentos. Y el énfasis del etnográfico sí que es otra discusión, pero me interesaba al menos, no voy a entrar mucho en ella, pero me interesaba al menos nombrarla, porque también forma parte de una corriente y de una línea teórica muy clara dentro de la teoría del arte contemporáneo, que da cuenta precisamente de ese énfasis en el que las artes dejaron de entender su campo disciplinar de una manera acotada y comenzaron a echar mano de recursos que parecían provenir de otros espacios, específicamente quizá del ámbito antropológico y de la etnografía como una metodología, ¿no? De estudio y de aproximación a lo comunitario, donde se toma notas de alguna manera, ¿no? De esos modos de vida y se interviene directamente en ellos a través de la colaboración. Entonces, insisto, estética relacional, giro social y etnografía no es que sean sinónimos aquí, pero sí que construyen una suerte de vocabulario, ¿no? O de constelación terminológica que nos permite entrar a esta sesión de hoy. Sobre el asunto de la etnografía, que como dije, no vamos por una cuestión de tiempo, no vamos a poder entrar demasiado en ella. Si a alguien le interesa esta discusión, les compartí ya en la carpeta de material complementario el famoso texto que nombra toda esta discusión, que da inicio al menos a ella, de Hal Foster, un muy importante crítico de arte, titulado así, El artista como etnógrafo. ¿Sí? Es un texto ya de inexcusable revisión, ¿no? Ahí lo pueden conseguir. Y les compartí también, solo para complementar el debate de hoy, otro libro de un muy importante, sí, académico y activista también, norteamericano, llamado Gregory Cholet, que trabaja desde CUNY, de City University of New York, un libro titulado Collectivism After Modernism, algo así como las prácticas de la colectividad después de la modernidad, en el arte, por supuesto. Todo esto ya está en la carpeta completa. ¿Okay?
Bien, dicho esto, hoy nos vamos a centrar más bien en estas dos, en el asunto de la estética relacional y el giro social. Para eso hay dos grandes referentes, que son los dos textos que les compartí. El primero, Estética Relacional, es el título con el que se edita la serie de textos que formaron parte de una muy famosa exposición que Nicolas Bourriaud, este importante curador, presentó en Francia a mediados de los 90 bajo el título Traffic, pero el título de exposición, que fue un gran evento que marcó digamos, un hito dentro de esa transformación de esas prácticas hacia los 2000, y precisamente por esa importancia de la muestra se editaron algunos de los textos y se complementaron con otros estudios en la forma de este libro que está también aquí a la derecha. Un libro archicitado, una referencia clave que se la pueden topar por doquier, ¿sí? En estas discusiones. Entonces, digamos que si bien en el momento de la exposición el asunto de la estética relacional todavía no estaba tan definido como una categoría del pensamiento sobre estas prácticas, después de la exposición y gracias a la edición de este libro, sí se ha convertido ya como digamos, una suerte de categoría epistemocrítica, ¿no? Que nos permite entrar a este debate. Aquí una imagen del libro y del montaje de la exposición, y lo que voy a hacer a continuación, en vez de pensar el libro a detalle, que ustedes quizá ya pudieron leerlo, y si no, pues ahí queda disponible para quien le interese, más que pensar a detalle lo que ocurre con el libro, les quiero mostrar algunas de las obras que dieron forma al libro. ¿Sí? Algunas de las obras que Bourriaud convocó en esta exposición y que a él le permitían, ¿no?, construir esta categoría de lo relacional como un nuevo tipo de fenómeno estético. ¿Sí? Quizá lo primero que haya que decir antes de reconstruir esas obras que formaron parte de la exposición es que para Bourriaud, y esto es fundamental, y me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, para Bourriaud el arte, en general, no el arte contemporáneo, el arte a secas, cualquier tipo de práctica artística, siempre ha sido históricamente un hecho social, en mayor o en menor medida. ¿Sí? Siempre ha habido algo social que sostiene, que constituye y que instituye, ¿sí?, a lo artístico, en tanto que práctica. Y quizá dicho así suena como una, digamos, declaración un poco forzada, ¿no?, en vista, digamos, como el conocimiento que tenemos más reciente de estas prácticas contemporáneas y la diferencia que parecen marcar con prácticas previas, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos muy bien, más que una provocación, es una reflexión muy sesuda que nos permite interrogar qué entendemos por arte. Si por arte entendemos solo el objeto, y esto ha sido una discusión que hemos tenido varias veces a lo largo de nuestras sesiones, si por arte entendemos solo el objeto, pareciera no tan claro lo que propone Bourriaud, ¿no? En realidad pareciera que no es cierto que estas prácticas siempre han sido sociales. Pero en realidad, si pensamos por arte no al objeto, sino a los procesos que lo hicieron posible, en su vasta diversidad, sí podríamos entender entonces que lo artístico siempre ha estado atravesado de una u otra forma por una matriz social. ¿Sí? Si pensamos en los grandes artistas, yo que sé, del Renacimiento, cuando podríamos comenzar a utilizar tal cosa como la palabra arte, uno imagina sus contribuciones a la historia artística como un cuadro, una pintura, un lienzo, una escultura, un grabado, un boceto, ¿no?, un relieve. Pero en realidad, si uno piensa en la compleja trama, ¿sí?, de colaboraciones que hicieron posible estos productos, lienzo, escultura o lo que sea, en realidad podemos comenzar a ver ese horizonte de la relacionalidad de la que habla Bourriaud. Si pensamos que en realidad los grandes artistas de esos grandes talleres contribuían en partes muy específicas de las pinturas y finalmente remataban firmando, ¿sí?, podríamos entender entonces que lo social es lo que constituye a esas obras, ¿sí?, y no tanto la genialidad, ¿no?, excepcional y singular de ese artista, sino que más bien él formó parte de una red mucho más compleja, junto con otros sujetos, con otros agentes, ¿sí?, asistentes, estudiantes, personas que preparaban las materias primas de las pinturas, que por supuesto no se compraban directamente, sino que se producían, quien preparaba los lienzos, quien preparaba, ¿no?, la madera para colocar los vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si pensamos en eso, entenderemos entonces esta idea que sugiere Bourriaud. El arte siempre ha sido históricamente, en mayor o en menor medida, un fenómeno social. ¿Me siguen hasta aquí? Digamos, como introducción. Sí. Sí, sí. Ok. Dicho eso, entonces, claro está, lo que veremos hace énfasis no tanto en el resultado obra, en tanto que objeto o producto, sino más bien en el proceso, por ende, la relación, ¿sí?, de partes que estuvieron involucradas para eventualmente llegar a ese posible resultado. En ese sentido, el énfasis no está puesto al final, sino al inicio y en el proceso, en el durante. ¿Okay?
Eso es lo que me gustaría como enfatizar hoy. El acento está allí, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, veamos algunas de esas prácticas que a Bourdieu le despertaron estas reflexiones. Por supuesto, la así obra clásica que no deja de citarse como el gran ejemplo, el gran paradigma de esta categoría de lo relacional, es la obra del Pad Thai de Enrique Tiravanilla, que es una suerte de cita, y esto es una palabra muy usada en el texto de Bourdieu, una cita en tanto que encuentro. ¿Sí? Una cita como aquel que se da cita con alguien más, ¿no? Aquel que busca, ¿no? Conseguirse con otro y pone las condiciones de posibilidad, ¿sí? Dispone, diría yo más bien, las condiciones de posibilidad para que aquello ocurra. Eso es lo que vemos aquí, es en realidad una suerte de cita, de encuentro para cocinar juntos en un espacio, digamos, más o menos institucional de lo artístico, como sería un museo o una galería. Y la Vanilla lo que hace aquí es invitar precisamente a los espectadores de una exposición, porque lo ha hecho muchas veces, no lo hizo solo en Traffic, es una obra que ha vuelto, digamos, a montar en distintas ocasiones, invita a los espectadores de ese evento, de esa exhibición o de lo que sea, a cocinar con él. Y digamos que en realidad lo que entenderíamos aquí por obra está más bien en el proceso del compartir, ¿no? Del cocinar, del picar, ¿no? Juntos, mientras se va hablando, mientras se va discutiendo, mientras se va pensando el hecho mismo. Entonces, realmente esta es, me gusta empezar por ella con eso, con esta reflexión, digamos, de la cita, ¿sí? Del espacio que nos permite encontrar, ¿no? Como ese resquicio o intersticio, dice Bourdieu, donde lo artístico ocurre en forma de lo social. ¿Sí? Esto es como la reflexión básica de todo el libro y de toda la exposición. Esta es una de las prácticas, digamos, que podemos ver allí. Podíamos ver otro tipo de prácticas en esa exposición que quizá no ocurrían en el momento, la relacionalidad, digamos, no estaba puesta en marcha allí, en el momento en que se asistía al encuentro de la exhibición, sino que había ocurrido ya antes, en un momento pasado, que no quedaba pues disponible, ¿sí? Para el espectador más que a través de una serie de registros y de narraciones. Y esto es fundamental, hay como dos, digamos, sí, dos momentos o dos espacios desde donde pensar entonces esa relacionalidad. En vivo, digámoslo así, porque Bourdieu no lo diría de esa forma, y otra más bien como registro de lo pasado. ¿Sí? Quizá diría más bien de una que está disponible y una que no lo está. ¿Sí? Ese es el caso quizá de esta serie de fotografías de Gabriel Orozco, este importante artista mexicano que presentaba allí un registro de lo que él había hecho en una visita a un mercado popular, ahora no recuerdo si era en Sao Paulo o Río, creo que en Río, y en el que de alguna manera se encontró con esto que están viendo aquí literalmente, un espacio ya entre medio abandonado y desmontado de este mercado popular, y unas naranjas a punto de echarse a perder, que comenzó a disponer, no sé si alcanzan a verlas bien, comenzó a disponer, aquí hay una, hay otra, y se van perdiendo, ¿no? Como en el fondo, en la perspectiva del encuadre, comenzó a disponerlas aleatoriamente, ¿no? De manera arbitraria en distintos mesas y espacios que quedaban disponibles del mercado o de lo que quedaba de esta sección del mercado y comenzó a fotografiar lo que estaba haciendo. Comenzó a fotografiar ese juego de distribución espacio-temporal, digamos, ¿no? Con lo que ya había acontecido. Y es muy chistoso porque el título de la pieza, de toda la serie, Turista Maluco, viene a significar algo así como turista loco, ¿no? De hecho en inglés es Crazy Tourist. Precisamente, ¿no? Como por daba cuenta el título de la reacción, ¿no? De las personas que estaban pasando por allí, ¿no? Mientras veían lo que ocurría con Orozco. Precisamente al no entender qué es lo que estaba allí ocurriendo, él dice haber escuchado, ¿no? A alguien decirle turista loco. ¿Quién sabe qué está haciendo? Y ese evento, ese acontecimiento que es imposible de recrear es lo que queda de alguna manera allí plasmado desde su ausencia, desde su no disponibilidad, diría allí. Entonces esos son como los dos registros que marca la exposición. A partir de allí les muestro otro tipo de prácticas que siguen o bien uno o bien el otro. Esta obra de James Hanning era precisamente de la línea más bien de este segundo tipo, ¿no? Del tipo de lo de Orozco. Una instalación, intervención, digamos, de audio sobre todo, entre performance y instalación sonora, que produce Hannick en el centro, en varios sitios, pero la original, esta que están viendo aquí, a la que se refería la exhibición, era en el centro de Oslo, en Noruega,
trabajando de la mano con refugiados turcos. Entonces, de alguna manera, y aquí están viendo como un close-up de esto que se ve aquí, de esta bocina, este parlante que ven aquí arribita. Esto es un close-up. De alguna manera lo que hizo Henning aquí fue trabajar con una comunidad muy específica, ¿no? Migrantes turcos, e instalar en medio de digamos, en el mero centro de la ciudad, en el meollo de todo este asunto, una serie de parlantes que le permitían introducir chistes que estaban contados en turco, de modo tal que nadie podía entenderlo sino estos migrantes. Produce con esa pequeña intervención una suerte de, digamos, inversión, ¿no? O de alguna manera un desdoblamiento de la lógica cotidiana, ¿no? Del desplazamiento migratorio, que tiene que ver con una pequeña comunidad, ¿no? Se convertía aquí en la gran comunidad privilegiada a quien estaba dirigida esta información, ¿no? Estos chistes eran completamente incomprensibles para nadie que no entendiera la lengua. Entonces ese pequeño giro, ese pequeño gesto de relacionalidad es lo que interesaba aquí en este espacio, pero de nuevo estaba siendo contado ya a posteriori, ¿no? A través del registro fotográfico y del audio que se puede escuchar de la instalación sonora. De regreso al primer registro, más bien en lo que ocurría allí in situ, podemos rescatar esta obra de Dominique González Forster, un artista de origen francés, que tiene un trabajo sobre todo muy centrado en la reconstrucción de situaciones autobiográficas. Piensa su relación con el otro a partir de su relación consigo misma, digamos, ¿no? Y de su propia vida, y cómo su vida se constituye precisamente en función de esos procesos de sociabilidad al encontrarse con otras personas, con otros sujetos, ¿sí? En particular, lo que estaba instalado en aquella exposición de Traffic era esta serie de escenas biográficas. Eran pequeños cuartitos, digamos, unos 2 o 3, y en los distintos momentos que lo ha vuelto a instalar funciona más o menos de la misma forma. Unas pequeñas habitaciones o cuartos, casi oficinas parecen a veces, a las que se podía entrar y en donde el artista estaba tomando notas de alguna forma de la vida de las personas que podían entrar allí a contarle, ¿no? Sobre ellas. El artista tomaba apuntes, hacía dibujos, hacía distintos tipos de registros, a veces podía ser fotográfico, video, etc. Y alguna parte de todos esos registros, como ven aquí, se quedaba en sala, ¿sí? Si se habían tomado notas o hecho algún dibujo, se podía fotocopiar aquí. La persona, el visitante, se podía llevar una parte, digamos, y la copia se quedaba también en el lugar. De modo tal que se iba construyendo, ¿no? Iba acumulándose, digamos, toda esa información para que todos los visitantes pudieran dar cuenta de sus propias vidas y a su vez ella, la artista, reconstruirla en función de su propia autobiografía. Entonces este cruce como entre el yo y el otro es lo que parece estar en juego aquí en esta serie de escenas biográficas, de nuevo, como en el marco de lo que ocurría in situ. Y hay hubo una obra, una práctica en particular que me parece que ponía en crisis esa doble categoría de lo que ya había acontecido y lo que estaba aconteciendo en el momento, que es esta que están viendo aquí, Singing in the Rain, de Pierre Hughes, precisamente era como un intervalo entre las dos, ¿sí? Fue una suerte de performance que ocurre comisionado por el curador y a su vez subcomisionado por el artista, es decir, el performance no lo hace el artista, sino que contrata a un bailarín profesional para hacerlo, y este bailarín baila, y es lo que están viendo aquí, es como los restos de ese baile, los vestigios de esa acción, baila, ahora no recuerdo qué fecha era, pero bueno, la fecha exacta del aniversario luctuoso de Gene Kelly, ¿no? Este importante director que dirige la película homónima, ¿sí? Singing in the Rain. Y en ese momento, en esa fecha, se le convoca a este bailarín para que en el marco de esta exposición bailara. Pero es un evento que nadie presencia como tal. Y lo que queda después es esto, las marcas de ese zapato que ha bailado sobre esa superficie, sobre esta suerte de pedestal en blanco. Me parece que es un momento como intersticial entre los dos, ¿no? De algo que estaba ocurriendo in situ, era el montaje, estaba ocurriendo en el montaje, en el propio montaje de la exposición, y sin embargo era solo accesible a través de este registro a posteriori, de modo tal que esa relacionalidad siempre quedaba, digamos, de alguna manera diferida o desplazada, ¿no? Esta obra me parece que ya la vimos hace algún tiempo, ¿no? Félix González Torres era otro de los grandes artistas que formaba parte de la selección curatorial. No voy a insistir demasiado en ella, pero recordarán que tenía que ver precisamente con la forma en la que el público podía interactuar con sus piezas, en esta serie específicamente tomando, ¿no? Estos dulces o estos caramelos hasta que desapareciera esa montaña que representaba su propia relación con su pareja. Y hay otro par de artistas clave allí que el texto reconstruye, como Philippe Parreno, un artista francés de origen argelino,
que trabajó con una serie, con un grupo de niños en colegios, en escuelas primarias, pensando la idea de la protesta, ¿no? Y esto es un ejercicio muy interesante, pensando en la potencia política del acto de manifestarse, el acto de disentir, y por ende el acto de protestar. Pero claro, el problema tenía que ver con qué tipo de consignas y qué tipo de protestas podían ocurrir en el marco de ese ejercicio, digamos, casi de ciudadanía, ¿no? Con niños, ¿no? Como qué podrían pensar estos niños, ¿no? Respecto a ese ejercicio de protestar. Y después de, digamos, talleres y espacios más bien casi lúdicos de discusión con ellos, la consigna que resultó fue esta: no más realidad. Que a mí me parece un ejercicio bellísimo, justamente, ¿no? Una intervención muy sugerente y que yo suscribiría por completo si no soy niño ya, ¿no? Quizá el problema es que hay demasiada realidad, ¿no? Lo que habría que pensar es en esa potencia de la ficción que muchas prácticas artísticas contemporáneas ponen en juego. Así que esto fue lo que ocurrió, ¿no? Un pequeño taller donde esto se iba produciendo, y cuando se da con la consigna se hace como esta pequeña, ya no manifestación, sino quizá caravana, ¿no? En torno a las instalaciones del colegio, para poner en marcha precisamente lo que los niños habían podido imaginar juntos. Este es otro de los ejercicios que habla precisamente de esa relacionalidad diferida, ¿no? De un momento que ocurrió y que constituyó relacional y socialmente a la práctica, y que luego quedaba relatada en la exhibición. Y para ir cerrando con este primer caso, porque quiero ir pasando ya al trabajo de Claire Bishop, otra artista clave dentro de esa selección era una fotógrafa británica, Wearing, que le permitió a Burrió en esa, digamos, trama curatorial, dar cuenta precisamente de la forma que estaban cobrando esos espacios intersticiales y de citas, ¿sí?, que potenciaban ese horizonte de lo social. La forma era esta: la forma era el trabajo directo del artista, en este caso una fotógrafa, con la comunidad, ¿sí?, con personas, con distintos tipos de personas y distintos tipos de comunidades. Este en particular no había ningún criterio que los agrupara, eran simplemente personas comunes y corrientes con las que se conseguía en la calle mientras iban caminando, cada quien en su cotidianidad, cada quien en su rutina. Las detenía y les preguntaba si les podía tomar un retrato, si les podía hacer una fotografía. Pero en particular, digamos, el trato aquí era que se permitieran fotografiar, ¿sí?, que se dejaran hacer este retrato, escribiendo, sosteniendo una pequeña hoja en la que escribieran lo que estaban pensando en el momento en la que los abordó. En el momento en que Wearing los abordara, escribir eso. Digamos, obviamente no todos aceptarían, no todos estuvieran como en esa disponibilidad, pero lo que están viendo aquí son algunas selecciones, digamos, de ese proceso. Entonces vemos, a mí me parecen hermosos retratos, ¿no?, por la honestidad que representan, pero vemos pensamientos muy disímiles aquí, ¿no? Pensamientos realmente muy curiosos en su diversidad, justamente, ¿no? Estoy desesperado, ¿no? Me doy cuenta que en realidad el control sobre la vida es bastante flojo, ¿no? Bastante disperso, en fin, distintos tipos de consignas y de imágenes que atravesaban el pensamiento de estos sujetos. Eso es lo que constituye esta obra, y por eso me parece a mí crucial dentro de todo el argumento curatorial, ¿no? Porque da cuenta no solo de ese encuentro, de esa cita social, sino también de esa metodología, de ese afán, ¿sí?, relacional, y por último del registro que hace posible que ese afán exista en la forma de exposición o bien después en la forma del libro. Estas son algunas de las prácticas que estaban allí, no todas, no he reconstruido toda la exposición, sino apenas algunas de ellas. Y con esa selección quería pasar al texto de Claire Bishop y tratar de, no de relacionarlos ni de compararlos, sino más bien de pensar entre uno y otro, ¿no?, qué es lo que ponen en juego en el aspecto colaborativo y relacional. Varios años después, Claire Bishop, estoy hablando de casi una década después, Claire Bishop escribe este texto llamado El giro social, y más específicamente los descontentos o las inconformidades de la colaboración en el arte contemporáneo, y piensa en cuál sería el problema que supondrían estas prácticas relacionales que acabamos de ver. Es decir, la gran etiqueta que había constituido Nicolas Bourriaud con su exposición y con su publicación. El problema para Claire Bishop tendría que ver con aplanar de alguna manera la potencia política de lo relacional. ¿En qué sentido? Inscribiéndolo institucionalmente en el marco de un museo o de una galería. Trato de explicarme mejor. Para Bishop, el problema de lo relacional no es tanto un asunto terminológico, ¿sí?, sino más bien casi un asunto actitudinal o incluso metodológico.
Para Bishop, muchas de las prácticas que acabamos de ver tendrían sentido relacionalmente y cobrarían, serían cargo de esa potencia social solo en la medida en la que podían ser acogidas por un museo o por una galería que auspiciara ese evento. ¿Sí? Entonces, si bien en efecto suponen un encuentro de lo social, lo hacen solo en la medida en la que están allí enmarcadas. Entonces, para Bishop esto era un problema, claramente, era un asunto que debía discutirse, ¿no? Y pensar entonces en otra terminología, usar otro tipo de palabras, otro tipo de vocabulario, que nos permitiera entonces imaginar otro tipo de prácticas, unas que ya no tuviesen que estar necesariamente atadas a ese contexto de lo institucional. Perdón, de allí sale entonces la idea del giro social. Lo que le interesa a Bishop en el otro texto que quizá hayan podido leer es más bien una serie de prácticas, y el texto comienza así, con una suerte de catálogo que reúne, ¿no?, una variedad muy, digamos, desconcertante, ¿sí?, de aproximaciones a lo social, pero que ninguna de ellas necesitaba, ¿sí?, forzosamente de la institución. Llámese museo, espacio educativo, académico, de venta, ningún tipo de espacio institucional de lo artístico, sino que reclamaban esa sociabilidad más bien en otros territorios de lo común. De allí que ella insistiera, y esto es lo que están viendo en este cuadrito amarillo, es el título de otro texto que no les pedí leer, pero que les puedo compartir si les interesa. De allí que ella insistiera en la necesidad del antagonismo, es decir, que lo relacional, ¿sí?, y el giro social en estas prácticas solo tendría sentido si se pone en marcha un proceso de antagonía, ¿sí? Es decir, como ya habíamos discutido en algunas sesiones, de conflicto, de debate, de desencuentro. Serían sociales estas prácticas solo en la medida en la que potencian la posibilidad de estar en desacuerdo. ¿Ok? Más o menos vamos bien hasta aquí. Bueno, estoy tratando de marcar la distinción entre un texto y otro, entre una postura teórica y otra. Todo esto se puede conseguir, de hecho, ese no se los compartí, pero lo puedo hacer en un rato. Todo esto se consigue mucho más desarrollado varios años después en otro texto que publica Bishop titulado Artificial Health, algo así como infiernos artificiales fue la traducción literal, donde piensa precisamente las prácticas de la colaboración y del espectador en el arte contemporáneo, ¿sí? Pero bueno, el resumen es este más o menos que estoy haciendo, ¿sí? La sociabilidad tendría solo sentido en la medida, perdón, en la que es polémica, ¿sí? Voy entonces a contarles algunas de las prácticas que ella tiene en mente cuando piensa en este giro que está proponiendo, ¿sí? Quizá para mí la más relevante, por eso comienzo con ella, es la puesta en marcha de un ejercicio comunitario que fue tan exitoso en su propia forma de inscripción en el terreno de lo social, que en algún momento ya no fue necesaria la intervención de los artistas que lo pusieron en marcha, y que sigue hasta el día de hoy existiendo y que sigue funcionando más o menos de la misma manera, ya sin ningún tipo de asomo de esos artistas, ¿sí? Me refiero al colectivo Superflex, que es un colectivo interdisciplinario de distintos colaboradores, pero con base en Dinamarca. Pero bueno, hay personas de distintas partes del mundo. Y desde ese ánimo interdisciplinar han puesto siempre en marcha ejercicios que tengan que ver con intervenir en alguna comunidad en particular para ofrecer alguna dinámica que permitiera reforzar o reanudar o reavivar ciertas prácticas de colaboración, ciertas prácticas de intercambio, siempre con dinámicas y temáticas distintas, ¿sí? Esto en particular ocurre en una suerte de, bueno, una suerte no, en una casa hogar, digamos, en una casa para el cuidado de adultos mayores en Inglaterra. Ahora no recuerdo bien en qué parte de Inglaterra, pero bueno, en todo caso ocurría justamente en colaboración con los vecinos que hacían vida allí, aparte con los habitantes de la casa, y con distintos profesionales voluntarios que participaban en las actividades que se programaban para estos abuelitos y abuelitas, ¿no? El colectivo Superflex se suma a esa programación y construye o imagina este proyecto Tenant Spin para poner en marcha, precisamente es como un juego de palabras, para poner en marcha a estas personas que estaban allí hospedadas. ¿Qué ocurrió? Distintos tipos de programas, ¿no? Aquí ven algunos, ¿no? Se hacían programas, aquí apenas se alcanza a ver, pero se hacían programas, se grababan programas como de televisión comunitaria que se transmitían evidentemente ahí mismo, o se grababan programas de radio en los cuales podían participar las propias personas del asilo, digamos, si habían distintos tipos de habilidades se ponían en marcha con experimentos, con cursos, ¿sí?, y espacios de intercambio.
Y decía yo hace un rato que el proyecto fue tan exitoso que llegó un punto en que Superflex, en tanto que agente artístico, dejó de ser necesario, ¿sí? En algún momento desaparece de la escena y el proyecto sigue en marcha. Aquí van a ver algunas imágenes más recientes y la página web sigue activa y sigue dando cuenta de sus proyectos. Y aquí estamos viendo un salto ya, ¿no?, tecnológico con esta abuelita y su tablet, ¿no?, más de 2 décadas después, ¿sí?, del inicio del proyecto. Y bueno, lo que me parece aquí crucial de esa potencia política de la que habla Bishop es precisamente que el artista ya no tenga que figurar, ¿sí? Que haya puesto en marcha y ha sido una suerte de catalizador, ¿sí?, de la sociabilidad de la que estamos hablando, pero que no sea necesario para sostener, que no tenga que ser él la infraestructura que la sostenga, sino más bien solo aquel que la provoque, ¿sí?, que la desate, ¿sí? Esto para mí sería el ejemplo más claro de lo que ella trata de transmitir con su intervención. Pero en el texto que pudieron leer hay otros casos que vale la pena reconstruir. Volviendo a Hanning, de quien hablamos hace un rato con los chistes turcos, su trabajo con este tipo de comunidades ha sido muy sostenido, digamos, en torno a varias líneas de sus trabajos. Muy particularmente el asunto de los refugiados, no solo migrantes, sino específicamente aquellos que están en condición de refugiados. Y eso es lo que están viendo en este ejercicio aquí, que es un ejercicio fotográfico que cobra la forma de calendario. Y se le puede ver como un calendario, estos que te darían, yo que sé, en cualquier tipo de tienda, que podrías tener en tu casa, pero en lugar de tener las típicas fotos de un calendario, ¿no?, tienen imágenes de estos refugiados, imágenes específicamente de refugiados en Finlandia, que estaban en el momento en que fue hecha la serie fotográfica, que estaban, quizá muchos de ellos puede que todavía estén, a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, ¿sí?, dentro de Finlandia. Y ese es el proyecto que están viendo aquí. Lo que cuenta cada imagen es un poco la relación allí, quizá paradójica, entre el que es un refugiado y en ese sentido no es ciudadano, es una suerte de, de no persona, ¿no?, en ese espacio, y sin embargo todo lo que contribuye económicamente a esa sociedad, en términos de cuánto gasta, no solo en papeleo burocrático para la solicitud de asilo, sino cuánto gasta en su vida cotidiana, ¿no?, y cuánto inyecta a la economía de ese espacio que sin embargo se niega a otorgar una condición migratoria específica. Este es un proyecto que para Bishop es muy claro respecto a esa potencia polémica que supone la relacionalidad, ¿no? No es un espacio de acuerdo donde el encuentro y la cita es jovial y amena, sino que más bien, dice ella justamente, una invitación a hacernos cargo de las preocupaciones más urgentes de nuestra época. Con eso sí, con una frase parecida, cierra su texto. Para ella, Jeremy Deller, en ese sentido, es uno de los artistas clave dentro de esa genealogía, ¿no?, del giro social. Voy a contar dos prácticas, dos experiencias muy puntuales sobre su trabajo. Esta en particular es una suerte de desfile que convoca y que orquesta Deller en colaboración con otros agentes locales en la ciudad de San Sebastián, en España, en el marco del Manifiesta, este festival de arte contemporáneo como itinerante en Europa, en el año 2004. Convoca allí en San Sebastián a distintos tipos de comunidades, muy pequeñas por lo general, no tan visibles en la escena pública, y que sin embargo tenían una vida muy activa y un sentido de pertenencia muy vivo, ¿no?, que les permitía justamente aglutinarse en torno a grupos que se reconocían entre sí y que compartían una agenda más o menos común. Entonces lo que ocurre en realidad es una suerte de gran desfile, ¿no?, de gran celebración sin tema, sin motivo. Deller, cuando lo ha descrito a veces, bueno, usa como, o ha usado a lo largo de su carrera, cuando vuelve sobre esta obra, distintas metáforas o distintos nombres para describir esta experiencia. En alguna ocasión dijo precisamente que era una suerte de desfile, ¿cómo era? Una suerte de desfile conmemorativo, sin héroe ni ningún tipo de tema en particular. De modo tal que había allí algo que se le celebraba, por supuesto, había algo allí que unía y que movilizaba, pero no eran las grandes consignas, no eran las grandes temáticas, no eran las grandes figuras que un tipo de desfile más o menos civil, ¿no?, de nuestros países haría, ¿no?, o pondría sobre el espacio público. En otra ocasión, y esto siempre me ha parecido muy divertido, también dijo que era una suerte de, que se podía imaginar como una suerte de viaje, ¿no?, hacia la ciudad de Springfield, ¿no?, la ciudad imaginaria de Springfield, los Simpsons, ¿no?, como un ejercicio que aglutinaría una diversidad casi absurda de agentes, ¿no?
y que precisamente desde esa diversidad se constituiría el ejercicio de lo común, paradójicamente, ¿no? Lo común no tendría que ver con aquello en donde todos estamos de acuerdo y todos somos iguales, sino más bien con el espacio donde momentáneamente, muy coyunturalmente, acontecimentalmente casi, se podría decir, en términos filosóficos, algo ocurre desde la diferencia, desde lo que no es igual, de lo que es no idéntico. ¿Qué había aquí? Desde asociaciones de personas que tenían distintos tipos de discapacidad, personas de distintas, digamos, agrupaciones musicales, pero no profesionales, digamos, como músicos ambulantes y así, personas homeless, digamos, y personas sin hogar también, personas de la comunidad LGBT en su amplio espectro, psicólogos y médicos voluntarios, pero también retirados, jubilados, etc. Realmente la lista es larguísima. Y de eso trató, justo, un espacio para encontrarnos y para desfilar y celebrar juntos, cada quien con sus ideales. Ese tipo de espacio, ese tipo de experimento es lo que para Bishop es muy claro del giro social. Hay otro ejemplo que para ella vale la pena destacar, del mismo Jeremy Deller, aquí se hace más evidente el asunto polémico. Es una reconstrucción que se hace de manera casi literal en Orgrave, una ciudad al sur de Inglaterra, donde ocurrió en los años 80, 84, 85 quizá, una casi, como lo ven aquí, una batalla, ¿no?, gigantesca entre mineros que estaban protestando por condiciones laborales y la policía, y que ha marcado un momento, digamos, de la historia local. Y Deller reconstruye todo eso, como lo están viendo aquí, con veteranos, digamos, de esa batalla, ¿no?, con personas que, los propios mineros que todavía seguían vivos, ¿sí?, y con algunos policías retirados, y completa, digamos, ese cuadro con actores, a quienes les paga por asumir uno u otro rol, ¿sí?, o bien los que están manifestándose por esas condiciones laborales, o bien los policías que están reprimiendo la protesta. Y digamos, se desata de nuevo, ¿no?, esta suerte de reenactment de esa batalla campal, ¿no? Es muy curioso porque de alguna manera creo que invoca una serie de prácticas que de manera muy temprana, ¿sí?, al inicio de las vanguardias artísticas del siglo XX, ya comenzaban a darse. No sé si lo recuerdan, pero cuando hablamos del cuerpo, de la idea del cuerpo, les mostraba yo una práctica muy común al inicio de la vanguardia soviética, específicamente el productivismo, que no era exactamente el tipo de desfile que usarían hoy las prácticas políticas republicanas que conocemos, sino que era otro tipo de experiencia en donde se reconstruía la toma del Palacio de Invierno, ¿sí?, donde las personas que habían participado de esa revolución, pero también artistas, sobre todo de la danza y del teatro, reconstruían, hacían como que volvían a tomar el Palacio de Invierno cada año. Entonces creo que de alguna manera ese ejercicio de lo ficcional, ¿sí?, y ese reenactment, ese volver a poner en escena, volver a traer a escena, esa suerte de desvío o de envío, diría Derrida, de volver a traer una marca que había desaparecido, es fundamental para esta dimensión polémica de la que habla Bishop en su texto, ¿sí? Y con esto me voy acercando al cierre de algunas de las prácticas que ella reconstruye allí, porque quiero abrir como reflexión final el espacio para otras prácticas que no estaban allí tomadas en cuenta, sobre todo desde Latinoamérica, pero que creo que también se mueven en ese territorio del giro social. Entonces me apuro para terminar con estos dos ejemplos que faltan, y luego pasamos a ese otro espacio. Esto que están viendo aquí fue, que no existe como tal, una suerte de pequeño centro comunitario y espacio artístico experimental que se construye en Holanda por la intervención de este artista, Van Heeswijk, gracias a la colaboración, obvio, de los dueños del centro comercial, que estaba en desuso, es lo que están viendo aquí, es una galería muy larga que estaba siendo utilizada, pues, para su fin real, bueno, aquí, y fue no alquilada, no comprada, no rentada, sino que más bien fue apropiada, digamos, en una colaboración con los vecinos, con la comunidad, con el entorno inmediato, para que por un tiempo funcionara, como dije, como un centro que reuniera a esa comunidad, un centro donde se pudieran llevar a cabo tareas de todo tipo, talleres, espacios de exhibición, de juego, etc. Entonces, creo que aquí quizá la polémica ya no es tanto la disputa, sino más bien el roce, ¿no?, del quién y cómo habita el espacio público. ¿Quién se hace cargo y de qué forma de lo que es el espacio público? ¿Cómo lo vivimos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con él? Y en qué medida el espacio público suele estar marcado, sus usos, desusos y abusos suelen estar marcados por una dinámica comercial mercantil, ¿no? En qué medida
habitamos el espacio público no ya como ciudadanos, sino como consumidores. ¿Sí? Creo que esto es otro problema que hay que pensar siempre, cada vez más en estos momentos, ¿no? De distanciamiento social y así, en qué medida somos o no ciudadanos y compartimos un espacio de lo común. ¿Sí? Ese compartir de ese espacio, si recuerdan, empecé con eso, la sesión, el asunto de la comida es fundamental. Lo van a ver una y otra vez en este tipo de prácticas, cuando se habla de estética relacional, el espacio del comer, ¿no? Y del cocinar y del degustar siempre aparece de una u otra forma. Entonces, en esta otra dinámica que le interesa a Bishop, a diferencia del Pad Thai que cocinaba Tiravanilla junto con los espectadores del museo, lo que ocurre aquí es un lugar desde donde comer, desde donde pensar la práctica de la cocina comunitariamente, fuera de lo artístico, en una suerte de centro social. Esto que están viendo es un pequeño piso con una terraza que alquila este colectivo Oda Projesi en Turquía, en Estambul específicamente, y desde donde se hacen esta suerte de picnic, ¿no? Y de tardes de comida, ¿no? Al aire libre, ¿no? Y para compartir ideas, trabajos, problemas también. Pero, insisto, la gran diferencia con la situación con la que comencé la clase de hoy tendría que ver con el contexto en el que se inscribe esta práctica. ¿Sí? Ya no en la lógica de un museo autocontenido, ¿no? Y de alguna manera habilitado por él, y también validado por, sino más bien en este espacio a los márgenes, ¿no? De lo artístico. Y en esa tensión de los márgenes justamente creo que se juega, y esta es una práctica que a mí me pareció siempre muy impactante y potente, en esos márgenes de esas tensiones es donde se juega esta intervención que hacen, de hecho no es una práctica artística en sí, ¿no? Sino que requiere la colaboración de un artista, que es un atelier en particular de una especie de oficina entre arquitecto y de diseño, pero la práctica se origina en realidad de manos de la ONG Women on Waves. No sé si conozcan, pero en realidad es una ONG que tiene una vida muy activa, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, específicamente pensando en los derechos de las mujeres y en la forma en la que han sido y siguen siendo vulnerados en distintos contextos. Más específicamente su capacidad de decidir o no en ciertos contextos más o menos autoritarios o más o menos conservadores sobre todo, de decidir o no sobre sus propios cuerpos, específicamente en el tema del aborto, ¿no? La necesidad de un aborto libre, gratuito y seguro. Y eso es lo que ocurre en esta acción, intervención en ultramar, digamos, ¿no? La ONG Women on Waves, con la ayuda de este atelier de arquitectos, diseñan esta suerte de clínica flotante, así la llaman, que no es más que un container, como están viendo aquí, cualquier tipo de container, que ha sido habilitado para que se pueda llevar en un barco desde las distintas costas donde se podrían contactar con las mujeres que desean recibir el apoyo médico para esos abortos. El barco va hasta las costas de estos países para buscar a las personas, a las mujeres en cuestión, y se las lleva a ultramar, ¿no? Las lleva en este espacio, digamos, donde precisamente es una laguna legal, diríamos, ¿no? Donde esas legislaciones sobre el control del aborto ya no aplican de la misma forma y donde sería entonces, donde estaría permitido practicarles, ¿no? Los abortos. Y se las llevan a estos espacios justamente con el acompañamiento médico y psicológico necesario y las regresan, ¿no? Las llevan de vuelta a sus países. Lo que hay aquí es una intervención muy específica de esa sociabilidad a partir de esa tensión de lo que está afuera de afuera de todo tipo de espacio. Ya no afuera del espacio artístico, sino afuera espacio, incluso el espacio del Estado-nación, ¿sí? Que constituye la manera en la que entendemos esa sociabilidad, que pone los márgenes necesarios para contener lo que es válido o no en ese intercambio social. ¿Sí? La semana que viene volveremos a ver otra intervención de ellas que hace énfasis en esto mismo, pero desde el asunto tecnológico. Por eso no lo voy a mencionar mucho. Hasta allí el tipo de prácticas que me interesaba reconstruir tanto de Bourdieu como de Bishop. Y ahora quiero rápidamente mencionar 2 o 3 prácticas más que no están allí mapeadas, que no están tomadas en cuenta en esas genealogías y que creo que desde Latinoamérica nos permitirían pensar otro tipo, ¿no? De sociabilidades, otro tipo de relacionalidades, donde el énfasis siempre está precisamente en la tensión del encuentro con el otro. Esta es una muy famosa serie de trabajo que hace Juan Carlos Rodríguez en Venezuela, titulada Con la salud sí se juega, muy al inicio del proyecto bolivariano y del ascenso de Chávez, ¿no? Y con él del ascenso
de las misiones como las que se encargaban del sector salud en sus distintas vertientes, produce esta intervención, no solo él como artista, sino en colaboración con otros agentes de la cultura como curadores, en distintas barriadas populares, ¿no? Que le permitía de alguna manera preguntar directamente qué es eso de la salud, qué implica eso de tener un sistema que asegure la salud, ¿sí? Y juega con esta famosa expresión, ¿no? Hay cosas con las que no se juega, digamos, ¿no? Entre ellas la salud. La intervención propondría todo lo contrario, sí se juega con la salud, con ella hay que jugar en su sentido más literal, ¿no? Activar espacios lúdicos que nos permitan imaginar juntos qué sería eso de usar un sistema de salud público. Y de allí que la intervención ocurriera como en distintos niveles, ¿no? En esa lógica del juego. Había una suerte de performance más literal que permitía llevar una camilla, ¿no? Con los insumos básicos, ¿no? Que sería un hospital quizá, a esos espacios populares. Había un segundo momento que era más bien una suerte no diría yo taller, pero encuentro más de pedagogía crítica, ¿no? Con pizarrones que se instalaban en ese espacio público y a los que podían acceder las personas para tomar notas, ¿no? De manera colectiva sobre qué imaginan cuando se habla de la salud. Y en función de esas notas y de esas experiencias previas se construía luego una suerte de guión, una puesta en escena, una pequeña obra de teatro comunitario que permitía activar toda esta discusión que acabo de resumir. Me parece que desde otro lugar, ¿no? Desplazando el asunto de lo relacional, este trabajo también daría cuenta de lo que me interesa aquí mencionar el día de hoy. La práctica artística no está contenida en la figura supuestamente genial del sujeto creador, sino que más bien es desplazada, diferida, ¿no? Arrojada, enviada a la colaboración con otros sujetos, ¿sí? En esa misma dinámica, y volviendo al asunto de la comida del que hablé hace un ratito, se encuentra el trabajo de Toro Lab, un colectivo mexicano del que ya hablamos hace algunas semanas cuando discutíamos el asunto de la basura. Son los que crearon esta suerte de museo imaginario de la basura. Este mismo grupo produce esta intervención llamada COMA, la Cooperativa Mexicana de Alimentos, que pasó por distintas partes de México y sobre todo por Puebla en algún momento, y que construyó una dinámica muy común en nuestros países latinoamericanos y archicomún en México, que tiene que ver con la comida callejera, con lo que está en juego en el comer en la calle. No solo no es cualquier tipo de práctica, digamos, ¿no? Hay muchas capas de la vida que se juegan allí, ¿no? Sociales, culturales, económicas, familiares, etc. Entonces, desde esa dinámica, lo que intentaba hacer Coma, como intervención artística, era preguntarse por esas prácticas de la comida callejera e interrogar más específicamente esos regímenes alimenticios que constituyen la dieta del mexicano promedio, ¿no? Más específicamente, inventando una suerte de nuevo platillo, o de nuevo antojito mexicano, diríamos, que ellos llamaron la picadita, que era una suerte de invento que les permitía como balancear, ¿no? Lo que faltaba y lo que sobraba en la dieta mexicana. Era móvil, era una suerte de food truck que se podía instalar en distintas partes de las ciudades y en realidad más allá del experimento con el alimento que crearon como tal, el asunto tenía que ver con insistir, ¿no? Y reinscribir esas prácticas del comer en la calle y del comer juntos, ¿no? Del compartir en el comer. Creo que es otro espacio donde se puede pensar lo que estaba imaginando Bishop, ¿no? Con esa suerte de picnic, ¿no? Y de intervenciones, no sé si gastronómicas, sino quizá culinarias, en el espacio de lo público. Y volviendo a la dinámica de cómo habitar lo público, regreso a otros artistas venezolanos, Olavarría y Bonadí es esta dupla que he experimentado desde distintos registros, pero en particular aquí pienso con una suerte de intervención etnográfica con fotografía, más específicamente sobre la Torre de David, este emblema, ¿no? de la crisis económica y de distintos otros tipos de crisis sociales venezolanas. Les voy a mostrar otras imágenes para quienes no conozcan el caso. Bueno, para empezar es esta gran torre que están viendo aquí, por supuesto, en su momento uno de los complejos más avanzados de la arquitectura de Caracas, y que con las crisis económicas de los 90 queda inconcluso y desde entonces ha quedado inhabitado, pero que ha sido poco a poco ocupado después de manera informal para la construcción de viviendas. Ha estado lleno durante años de personas que han hecho sus viviendas de manera informal allí. Para muchos estudios sociológicos y antropológicos ha sido catalogado como la barriada popular no más grande, sino más alta de toda Latinoamérica, en tanto crece hacia arriba justamente, ¿no? Y no hacia los lados de una forma orgánica como lo harían las barriadas populares de otros países, no
se piensa en las favelas, quizá, de Brasil. Y en ese sentido, ese juego que estaba puesto allí en la escena vertical de la ciudad es lo que, dentro de lo que interviene directamente la barriada. Y Buena 10 investigando y justamente casi a la manera etnográfica de la que hablé hace un rato, involucrándose con las personas que allí hacían vida. De modo tal que lo que ven aquí es un registro fotográfico de esa intervención, de ese seguimiento, de esa investigación in situ. Les voy mostrando algunas imágenes mientras hablo. Tanto espacios más bien de vivienda, como estos, espacios comunes, ¿no? Donde se puede tender la ropa quizá, entre pisos, espacios de comercio más bien, galerías enteras dedicadas a distintas situaciones, distintos tipos de intercambio mercantil, venta, servicios, etcétera, perdón, y que constituían en total una suerte de ejercicio que exploraba la vida en tanto que acontecimiento, ¿no? Imprevisto, y a su vez de absoluta improvisación, desde todo punto de vista, ¿no? Del Estado, de los ciudadanos, de lo comercial, etcétera, etcétera. La serie termina con una instalación de todos estos registros, también en audio y en video, y se desdobla en otros proyectos que han sostenido o la barriada de Buena 10, que investigan precisamente las transformaciones de la ciudad, más específicamente de Caracas, y que creo que se inscribe a su vez en una línea de trabajo mucho más política que interroga las imágenes que ha producido las condiciones sociales más recientes de Venezuela. Tienen actualmente, para quienes están en España, una exhibición en la Virreina, Centro de la Imagen, en Barcelona, que valdría mucho la pena visitar y de alguna manera imaginar en relación con este curso que estamos viendo aquí. Por otra parte, pienso de vuelta en México en la obra de Lorena Wolfer, una muy importante artista del performance, y sobre todo de esa genealogía feminista que desde los 90s y quizá antes desde los 80s ya estaba interrogando qué estaba ocurriendo en términos de las prácticas artísticas contemporáneas en México. Esta intervención en particular ocurre un 14 de febrero del año 2008, en el momento en que Wolfer intercambia lugares con estas personas que de manera informal, ambulante, venden, ¿no? Cosas en los semáforos mientras esperas en el tráfico, atorado en el tráfico. Muy particularmente con una mujer con la que había estado intercambiando y entrevistando y trabajando, que le contaba que su dinámica cotidiana era salir a la calle a vender chocolates enviada por su marido, que de alguna forma si regresaba a casa sin haberlos vendido era maltratada siempre, ella y sus hijos. Y esa historia es la que le permite, ¿no? Reimaginar lo que allí estaba ocurriendo intercambiando lugares. De modo tal que entonces por un día completo ya no era esta mujer la que hacía esta actividad, sino que era la artista, y ya no vendía los chocolates, sino que los regalaba, y dentro de la envoltura del chocolate estaba de alguna manera resumida esta historia que les acabo de contar, para hacer evidentes distintas, digamos, preocupaciones que allí se ponían en juego. Por una parte, la idea del amor romántico, por supuesto, en el propio día que se estaba haciendo la intervención. Por otra parte, algo que vamos a hablar a continuación, que es el performance delegado, la manera en la que artista y colaboradores pueden intercambiar lugares en la producción de esas experiencias del cuerpo. Y por otra parte, por supuesto, un problema que sigue siendo profundamente urgente en la sociedad mexicana que tiene que ver con la violencia de género en sus múltiples expresiones, ¿no? En fin, esto creo que es otro espacio de la polémica social a la que se refiere Bishop. Y para ir cerrando en esta palabra que acabo de lanzar por ahí, se las apunto en el chat, el performance delegado, que es una categoría que de alguna manera propone también Claire Bishop, ¿sí? En el libro que les comenté, The Artificial Health. Ahí está. La idea del performance delegado para Bishop tendría que ver con aquellas prácticas en las que no es ya el artista el que lleva a cabo la acción, no es él el que produce el performance, no es él el que de alguna manera interviene en el happening, no es él el que moviliza la situación de una forma en particular, sino es quien pone las condiciones necesarias para que eso ocurra en manos de otra persona, a quien se le puede o pagar, ¿sí? Por lo general ocurre así, pero en la mayoría de los casos no se les paga, sino que se intercambia ese trabajo de manera simbólica por una suerte de reconocimiento, ¿no? Por lo general ocurre, es muy común, que un artista convoque, haga una convocatoria abierta para que alguien colabore con él, pero no recibe paga a cambio. Simplemente se supone que lo que está en juego allí es algo así como el prestigio, ¿no? O la importancia de colaborar con X, ¿no? Personaje. Y esto es una polémica que para ella vale la pena ser discutida, ¿no? Porque ponen
en juego hace énfasis en el asunto del arte como una forma de trabajo, que requiere ser remunerado y que requiere unas condiciones dignas para que acontezca. ¿Sí? Y pone también en entredicho la famosa frase del amor al arte. Es decir, no ocurre por mero amor, ¿no? Y por supuesto no el amor romántico absurdo que hemos aprendido, sino más bien por otro tipo de deseo y por otro tipo de pulsión. ¿Sí? Es una práctica que no es celebratoria, sino más bien es bastante, es una suerte de crítica a este tipo de escenarios, y aquí hay algunas imágenes que permitirían pensar esa categoría del performance que ha sido legado. La obra de Francis Salis, un muy famoso artista en la escena mexicana, aunque es de origen belga, ha sido muy estudiada esa obra siempre en torno a la idea de cómo delegar, ¿no?, la acción. Muy específicamente esta intervención que están viendo aquí de la Fe Mueve Montañas, que se hace a las afueras de Lima, en Perú, en la colaboración con el artista, un curador y otro videoartista. Básicamente era pedirle a cientos de colaboradores que movieran, ¿sí?, las montañas de arena de estos desiertos a las afueras de Lima, como con el ejercicio ficticio de tratar de moverlas de un sitio a otro, ¿no? O sea que, por supuesto, no termina de ocurrir de manera literal, pero sí que insiste en el ejercicio de la repetición y del reenactment del que hablábamos hace un rato, pero haciendo énfasis precisamente en que ni el artista ni estos otros colaboradores hicieron nada, más que registrar, ¿no?, lo que estas cientos de personas estaban llevando a cabo con su fuerza. Ese es uno de los grandes ejemplos. Insisto, archicitada, muy famosa, muy referida siempre en estos debates, digamos. Varios años antes, para hablar precisamente de cuáles serían los orígenes de esta práctica, Bishop piensa en el muy famoso performance que produce Oscar Boni en el marco de la Semana de Arte Experimental en Rosario, en Argentina, con la instalación de la familia obrera. La familia obrera no era más que una intervención en la que el performance ocurría gracias a un obrero, a un carnicero más específicamente, y a su familia, que pasaban allí horas, todas las horas en las que estuviese abierta la galería, sin hacer nada. El niño quizá hacía tareas, la madre lo acompañaba, el padre leía el periódico, pero no estaban haciendo lo que harían en sus vidas cotidianas, en sus espacios cotidianos, sino que Boni les había pedido y pagado para que estuviesen allí presentes como una suerte de obra de arte viva. De hecho, y este es quizá el gancho polémico de la obra, Boni paga más del doble de lo que hubiese ganado este sujeto en su trabajo, en su jornada de trabajo normal. Y allí, por supuesto, se activan y se tensionan muchas discusiones, ¿no? La precariedad laboral en medio de una dictadura militar, esto es importante tomarlo en cuenta, esto estaba ocurriendo en medio de la segunda dictadura militar del siglo XX argentino, pero también estaba en marcha, por supuesto, esa polémica allí respecto a qué papel juega el artista en todo esto. Si es más bien un acto bondadoso, ¿no?, haber traído este sujeto aquí, o si más bien lo está explotando, ¿no? En fin, ha sido también muy discutida, y a Bishop le parece casi que el inicio de toda esa genealogía del performance delegado. Yo pienso también en otro tipo de prácticas más recientes, como esta del colombiano Rosenberg Sandoval, que literalmente barre, trapea, limpia, ¿no?, limpia entre comillas, un espacio de la galería, pidiéndole a un vagabundo que se ha conseguido en la calle, a cambio de una paga, que le permita usar su cuerpo para intervenir ese lugar. Entonces, en realidad, lo que terminamos viendo, que era una suerte de cubo blanco al inicio, es unas marcas, manchas, ¿no?, con las que ha pintado este artista, en una situación que por otra parte puede ser bastante discutible, ¿no?, en términos éticos de lo que está allí en juego, de cómo, qué tipo de cita y de encuentro se está produciendo con ese otro ser humano, lo que quiero decir. Si la palabra cita era con lo que iniciamos la discusión, ¿qué se ha citado aquí? ¿Quién se ha citado y de qué forma? Ya para cerrar, y este casi que el caso central que a Bishop le preocupa, junto con el de Francis Salis, las obras del fotógrafo Santiago Sierra, en las que por lo general retrata, ¿no?, en cierto tipo de situaciones vulnerables a personas a las que les ha pagado para ser sus modelos o para ser sus colaboradores en las intervenciones. Como en este caso, haber tatuado a estos jóvenes, ¿no?, una línea continua para que sirviera como marca de este registro fotográfico a cambio de una paga, o estos obreros, estos trabajadores que debían sostener una pared falsa de estas típicas de las instalaciones artísticas, a una inclinación específica, a cierto grado de inclinación durante toda la jornada laboral, también a cambio de una paga para ser registrado fotográficamente por la artista. Por mencionar solo dos y cerrar aquí, porque podríamos hablar de casi toda la obra de Santiago Sierra, ¿no? Toda ella gira en torno, de una u otra forma, en torno a este tipo de prácticas. Bien, con eso quería cerrar. ¿Cuál es mi idea? Que en función de estos espacios donde entendemos de esta manera ya no tan
plácida la colaboración, tan jovial, ¿no? Sino más bien tensa, desde allí intervengan en el pad que les compartí. Cada quien espero que haya podido tomar notas. Si pudieron tomarlas directamente sobre el pad, mucho mejor. Si las tomaron en una libreta o aparte y las quieren transcribir, también funciona. Y a lo largo de esta semana, para prepararnos en la discusión de la última clase, vayan intercambiando y, como dije, interviniéndose mutuamente en ese Word colaborativo, ¿sí? No tengan ni pena ni miedo de romper lo que alguien ha dicho, metiendo otra palabra, otra pregunta o algún tipo de cuestionamiento, porque creo que de eso va el ejercicio, ¿sí? Pues bien, no sé, preguntas, dudas, comentarios sobre esta penúltima sesión para ir cerrando la discusión. Por favor. No, aparte de que somos pocos, los noto tímidos hoy, callados. Pero pues no sé si nadie tiene ninguna pregunta, podríamos cerrar aquí. Yo solo haría un par de comentarios Renato, para... tengo una pregunta. Sí, sí, Gerardo, adelante. Y después hablo ¿Tú yo. me puedes ayudar otra vez haciéndome un contraste entre la estética relacional y giro social? Sí, claro. Y si te interesa el tema, ahora lo hago. Te comparto más específicamente el artículo que Claire Bishop escribe para remarcar ese contraste del virtual. Ahora te lo subo en el Drive. La diferencia sería básicamente esta. La idea del antagonismo que propone Bishop en ese segundo momento en el que piensa la categoría del giro social, insistiendo en que la sociabilidad que está allí en juego no debe ser un espacio de lo común entendido como el acuerdo, ¿sí? Como el lugar donde todos debemos pensar igual, imaginarnos igual y representarnos o sentirnos representados de la misma forma, sino más bien todo lo contrario, un espacio donde al reconocernos en el lugar de lo común, sepamos también imaginar nuestras diferencias. Esa sería la idea que el antagonismo pondría en juego. Llámalo antagonismo, o llámalo agonismo, como le llamamos hace varias semanas, llámalo, yo qué sé, desacuerdo, en fin. Hay una muy famosa serie de intervenciones en museos en España a mediados de la primera década de los 2000 que así se llamó Desacuerdos. Que reunía al Reina Sofía, al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en fin. Quizás si te revisas ese material te puedas dar una idea sobre lo que se estaba pensando en términos de desacuerdo, porque todas ocurren más o menos al mismo tiempo, estas intervenciones. Pero la diferencia o el contraste sería ese, Gerardo, que la práctica que le interesa a Bishop en este tipo de experiencias es bien la de la sociabilidad y la de la relacionalidad, en tanto que potencia política de lo común y de lo diferente al mismo tiempo, por paradójico que suene. Mientras que, si quieres revisar el contraste, mientras que aburrido, pareciera que lo que le interesa es básicamente el juego de lo social enmarcado dentro de las condiciones, por supuesto controladas, de la institución artística, llámala museo, galería, academia, como quieras. Mientras que lo social en Burrio es ese lugar donde se experimenta con otras formas de hacer y de ver el arte y luego se cuenta esa experiencia, en Bishop ocurre todo lo contrario. En Bishop ocurre de manera viva, cambiante, tensa, incómoda, en el espacio fuera de lo institucional. ¿Más o menos logré remarcar el contraste o...? ¿Sí? Vale. Bien, pues si nadie tiene nada más que decir, yo quisiera recordar dos cosas con un par de comentarios. Uno, la semana que viene entonces es nuestra última sesión, le dedicaremos al tema de la tecnología y un pequeño texto titulado La obra de arte en la época de la redistribución digital. Léanlo por favor, es un pequeño recuento de muchas prácticas artísticas desde por lo menos inicios del siglo. Y bueno, que han hecho énfasis en esa mediación del dispositivo tecnológico y bueno, sobre eso discutiremos la semana que viene y dedicaremos quizá una media hora o si se puede un poquito más de esa sesión final para escuchar sus comentarios, sus avances, sus preguntas sobre la evaluación. Entonces, porfa, tanto para ustedes que están aquí como para los que ven la clase en diferido, aprovechen esa última sesión, ¿sí? Porque después de allí solo podrán comunicarse conmigo más bien a través de mensajes, emails, y creo que siempre es más difícil discutir de esa forma que aquí en vivo. Entonces, eso como comentario final. Y bueno, por supuesto que después de esa semana tienen todavía otras dos para la entrega, ¿sí? La entrega está pautada para el martes 26 de abril.
Entonces, durante esas 2 semanas, piensen también en que pueden compartirme adelantos, ¿sí? No tienen por qué ya enviarme el trabajo listo, yo les puedo regresar ese adelanto con algún comentario, y de ese modo creo que van asegurando un poco el trabajo, ya llegamos al momento final y yo califico trabajos que ya van a estar bastante adelantados o ya prácticamente listos, ¿sí? O sea, como que quiero que aprovechen esas 2 semanas también para rebotar, ¿no?, el material conmigo e ir intercambiando, ¿sí? Siéntanse libres de hacerlo. Sí, por supuesto, no a última hora, no me lo envíen el 25 esperando que yo ese mismo día les regrese todos los comentarios, usen las 2 semanas justamente para ese intercambio, ¿ok? Listo, solo quería aclarar esa dinámica que me gustaría que tengamos y pues gracias a todos por esta sesión. Nos vemos el próximo martes. Atención que es Semana Santa, pero aún así acordamos en el cronograma que nos veríamos, ¿sí? Para cerrar y para evitar esa semana de hueco allí que podría perdernos un poco, ¿ok? Entonces, a pesar de que es martes de la Semana Santa, nos vemos por aquí en el horario de siempre. Gracias a todos, que estén muy bien. Tengan buena semana. Adiós. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Renato. Perfecto.